Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindan esta noche de compartir la palabra del Señor. Es una bendición poder estar en este lugar y estamos con una temática acerca de que Jesucristo es la respuesta. Amén. Entonces le quiero invitar para que abra la Biblia Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Gracias. Versículos 35 al 38. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche, lo he titulado La cruz de Cristo es la respuesta. Así que, mis hermanos, sabemos que el tema central de las Sagradas Escrituras es el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Y en esta oportunidad, entonces, quiero abordar este tema que personalmente creo es de vital importancia hoy para todos los seres humanos. Sabemos que Cristo fue traspasado en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su preciosa sangre para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo está la respuesta para todo aquel que se arrepiente y acepta ese sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Sabemos que a causa del pecado, el ser humano está imposibilitado para salvarse por sí mismo. Necesita un Salvador. El ser humano no puede salvarse por sus propios méritos, únicamente por el mérito de Cristo. Entonces, mis hermanos, yo quiero en esta noche mirar a estos dos ladrones, porque estos dos ladrones representan a toda la humanidad. El que desecha el sacrificio y el que acepta el sacrificio de Cristo. El que no cree en Cristo y el que cree. El que decide seguir en sus pecados y el que decide arrepentirse de ellos. Entonces, estos dos ladrones en la cruz representan a la humanidad entera. Uno, sabemos que rechazó a Cristo. El otro vio que Jesús era el único Salvador, de manera que su corazón fue impactado y allí arrepentido
le hizo la más grande petición de su vida. Pendiendo entre el cielo y la tierra en una cruz, este hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, este hombre entendió que en la cruz de Cristo estaba la respuesta para su situación. Entendió que en la cruz de Cristo estaba la respuesta para su pecado y que Jesucristo podía encargarse de su situación. Que Jesucristo era el único que podía tener la solución a la situación en la que estaba. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que cada persona en el mundo necesita o es necesario tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Todo ser humano necesita tener una experiencia personal con Cristo, porque esa experiencia cambia, transforma, porque esa experiencia liberta, porque esa experiencia salva y da vida eterna, mis hermanos. Hay que tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Yo quiero que en esta noche veamos cómo en la cruz de Cristo está la respuesta para el pecado de la humanidad. La cruz de Cristo es la respuesta a cualquiera que sea tu situación o tu necesidad. ¿Estás enfermo? La cruz de Cristo es la respuesta. ¿No hay economía? La cruz de Cristo es la respuesta. ¿Estás frustrado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás triste? La cruz de Cristo es la respuesta. Si usted está pasando por cualquier situación, en la cruz de Jesucristo tenemos la respuesta a nuestra situación. Yo quiero que en esta noche veamos tres maneras en las que podemos entender cómo en la cruz de Cristo está la respuesta. La primera razón está en Mateo capítulo 4. Vaya allí conmigo por un momento. Los versículos 23 y 24. Mateo 4, 23 al 24. Dice el texto: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanó. Mis hermanos, en primer lugar quiero que veamos que en la cruz de Cristo hay sanidad física y espiritual. Cristo es la respuesta para el pecador. Cristo es el sanador de nuestras almas y de nuestros cuerpos. El texto nos está diciendo que Jesús sanó a la gente mostrando su misericordia y su compasión por ellos. Y tengo un amigo pastor allá en Caldas que cuenta que cuando era un niño de unos 5 o 6 años, su madre
sufrió un problema de columna, su papá era un borracho y dice que por debajo de la puertecita del tugurio, él vivía ahí, le tiraron un tratado. La mamá cogió el tratado y miró que había una campaña evangelística y buscó el lugar donde estaban haciendo la campaña evangelística. Y esta señora allí en aquel lugar encontró la respuesta para esa enfermedad que tenía, porque oraron por ella y el Señor la sanó de ese problema de columna. Pero no solamente la mamá encontró la respuesta allí, también el papá encontró la respuesta, que era un borracho. También Dios obró en la vida del papá y dejó de tomar trago. Y también obró en la vida de él. Lo cambió, lo transformó, hoy en día es pastor. El pastor Alpidio lo conoce. Hablo de Edison, pastor. Pero eso fue algo precioso. Pero ellos no sabían que en la cruz de Cristo, que en ese sacrificio que Cristo hizo, estaba la respuesta para sus vidas. Mis hermanos, es a través de la Biblia que nosotros podemos conocer al Cristo que sana, que salva y que restaura. Porque la Biblia nos muestra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Murió, pero también resucitó. No se quedó muerto, hermano. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, cuando alguien reconoce sus pecados y se arrepiente genuinamente de ellos, está mirando a la cruz de Cristo. Y es ahí donde está la respuesta para su vida. Si miramos el pueblo de Israel, cuando se rebeló en el desierto, Dios les envió un juicio con unas serpientes venenosas. Los picaban y se morían. Pero Dios le dice a Moisés que levante ¿qué? Una serpiente de bronce, ¿sí? Para que todo el que mire la serpiente sea sanado. Esa serpiente de bronce es símbolo de Cristo. Todo el que voltee a mirar la cruz de Cristo encontrará la respuesta para su vida, para su situación. Amigos y hermanos, como el ladrón arrepentido, todos tenemos que reconocer que somos pecadores y que únicamente en la cruz de Cristo está la respuesta a nuestra condición de pecado. El problema es que hoy en día mucha gente no quiere mirar la cruz de Cristo. Muchos quieren continuar en sus delitos y en sus pecados. Otros tantos no se quieren arrepentir. Y así es imposible, hermano, que haya una respuesta para el pecador sin Cristo allá en esa cruz. Tristemente, muchos hoy, déjeme decirle, pagan con ingratitud y con odio la compasión infinita de Dios y el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, hermano. Mire, ahora yo tengo una familia en el barrio Antioquia, no sé cuántos han oído mencionar al barrio Antioquia. Yo tengo una familia en el barrio Antioquia y el 1 de enero
Me invitaron a la casa de ellos, y son primos. Y fui a la casa de mis primos. ¿Y a qué cree que fui? No, nosotros los cristianos no tenemos otro tema, ¿sí o no? ¿O sí? No, hermano, hay que hablar de Cristo. Amén. Y hay que hablar de ese sacrificio hecho en la cruz. Porque yo encontré un primo mío con la cabeza llena de filosofías y de ideologías y de pensamientos. Me dio tristeza. ¿Saben por qué me dio tristeza? Porque hablando del Señor, me dio mucha tristeza porque me dijo que el Dios de la Biblia era un asesino. Así me dijo. A mí me dio mucha tristeza. Que porque mataba a mucha gente en el Antiguo Testamento, yo le dije, lo que pasa es que usted no ha entendido que esa es la manera de Dios tratar con el pecado, hermano. ¿Entiende? Esa es la manera de tratar. Y está escrito, hermano, que el que se arrepiente es salva y el que no se arrepiente se condena. Está escrito. ¿Acaso no dice la palabra de Dios eso? El que en él cree, ¿qué? Se sabe en el versículo, yo creo. Juan 3:18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia. Mis hermanos, me dio mucha tristeza, pero así está la gente hoy en día, hermano. No quieren saber nada del Evangelio de Cristo. No quieren saber nada de Cristo. Desechan ese sacrificio que tanto le costó al Señor. Su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Por nosotros que no merecíamos nada. Nada merecíamos. Pero la gracia de Dios, esa infinita gracia nos abrazó, hermano. Y el día en que nos arrepentimos, el Señor nos salvó, nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados. Lamentablemente, cuando una persona no cree en el sacrificio de Cristo, cuando una persona no entiende que en la cruz de Cristo está la respuesta, pierden su alma, porque no entienden que en ese sacrificio que se hizo está la solución, la respuesta y la alternativa para sus vidas. Damas y caballeros, quien menosprecia y rechaza el sacrificio de la cruz está menospreciando al único que lo puede salvar y que lo puede llevar al cielo. Y cuando se rechaza el sacrificio de la cruz, esa persona se hunde, hermano, en las sombras del infierno. Mis hermanos, déjeme decirle que la cruz de Cristo sigue siendo la respuesta para todo ser humano hoy. La sangre derramada en la cruz del Calvario sigue vigente para perdonar, para limpiar, para salvar al pecador que se arrepienta de sus pecados, hermano. Tenemos familia, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, esposos, esposas que quizás no se han arrepentido de sus pecados y que están necesitando la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo está la respuesta, hermano. Y nosotros somos los encargados de hablarles de ese sacrificio,
precioso, maravilloso, que se hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Número 1, en la cruz de Cristo hay sanidad física y espiritual. Ahí está la respuesta. Número 2, en la cruz de Cristo hay provisión. Vaya conmigo a Lucas, al capítulo 9. Leamos los versículos del 12 al 17. Lucas capítulo 9, versículos 12 al 17. Dice el texto sagrado: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En estos textos vemos a Cristo proveyendo alimento para más de 5000 personas, porque no se estaban contando los niños ni las mujeres. Pero déjeme decirle en esta noche, mi hermano, que en la cruz de Cristo, usted y yo encontramos la respuesta para cada una de nuestras necesidades. No tiene provisión. La cruz de Cristo es la respuesta. ¿Está enfermo o enferma? La cruz de Cristo es la respuesta. ¿Estás deprimido o deprimida? En la cruz de Cristo está la respuesta. ¿Estás sola o solo? ¿Desanimado o desanimada? En la cruz de Cristo está la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Él es más que suficiente para proveer para nuestra necesidad. Tenemos una promesa preciosa. Ahí está en Hebreos. Porque no te dejaré, ni te desampararé, hermano. Hasta el día de hoy, así ha sido. ¿Sí o no? Y seguirá siendo hasta que estemos en esta tierra, hermano. Él es nuestro proveedor. Dice la Escritura, mis hermanos: joven fui y envejecido. ¿Es verdad o no es verdad? Oh, pues. Eso lo tenemos que creer. ¿Amén o no amén? Claro que sí, hermano. Joven fui envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni qué, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, podemos confiar en que Cristo suplirá diariamente para nuestras necesidades. Y posiblemente usted no haya visto todavía lo que Él puede hacer, pero déjeme decirle, no pierda la fe en Cristo. Quien en Él ha creído, no quedará avergonzado. El ladrón arrepentido allá en la cruz del Calvario fue salvado y no quedó avergonzado.
Mire, agonizando, halló en la cruz de Cristo la respuesta. Perdón, salvación y vida eterna. Y todo aquel que se arrepienta y crea en ese sacrificio de Cristo hallará perdón, salvación y vida eterna. Y en tercer lugar, mis hermanos, en la cruz de Cristo hay salvación. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados hermanos, solo Cristo salva. Y a eso vino Jesús a esta tierra, a salvar. No hay salvación en nadie más, ni el Papa, ni Alá, ni Marianito, ni Confucio, sí, ni la Madre Laura, ni el pastor, ni la iglesia. El único que salva es Cristo, hermano. Amén. Aunque yo tengo un pastor amigo que dice que la iglesia es la que salva, pero es charlando. Eso no es en serio. Mis hermanos, solo Cristo es el Salvador del mundo, y es a Cristo a quien el mundo necesita, hermano. ¿Se ha preguntado a qué vino Jesús? Sí, Señor. Vaya conmigo a Lucas, pues. Capítulo 9. En el versículo 56 dice el texto sagrado, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. 9, Lucas 9:56. Y se fueron a otra aldea. Pero mire lo que dice el texto. Pues yo tengo la Reina Valera aquí y me dice otra cosa. La Reina Valera me está diciendo, Lucas 9:56, la Reina Valera me está diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso me dice Lucas 9:56. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Tienen Reina Valera? ¿Alguien me lo lee? Porque mire lo que aparece allí. Ok. Estoy leyendo Reina Valera. Ok, mis hermanos. Entonces, para la salvación del alma, la respuesta es la cruz de Cristo, amados hermanos. Debemos, mis hermanos, creer en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Han aceptado ustedes el sacrificio de Cristo en sus vidas? Yo espero que sí. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mire, en la cruz
Cristo hizo el sacrificio completo y definitivo. Así que la salvación está disponible y vigente para cualquier persona, sin importar quién sea o qué haya hecho. Tampoco importa el color de la piel, ni si es alto o es bajito, si es gordo o es flaquito como yo. No importa. Escúcheme. Si es ladrón, si es drogadicto, si es borracho, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, hermano. Mire, yo fui drogadicto 22 años. Yo, la verdad es que tenía un vacío enorme en mi corazón. Yo no le encontraba sentido a mi vida. Pero hay algo dentro de mí que me decía que había algo más. Porque, o sea, yo decía, entonces yo vine a esta tierra a esto. Si Cristo no se aparece en mi vida, hermano, hubiera perecido ahí. Pero por pura misericordia, hermano, por pura gracia, fue que el Señor se manifestó a mi vida. Pero yo decía, no, debe de haber algo más. Y no le encontraba sentido a mi vida. Hasta el día en que Cristo se manifestó a mi vida. Ahí dije, hay un propósito, hay un sentido. Ahora sí veo la vida de una manera diferente. Ahora sí le encuentro sabor a esta vida. Porque en el mundo de la drogadicción y del alcoholismo, hermano, ¿qué sentido le encontré uno a la vida? Eso no es vida. Uno dice que vive, pero no es vida. Y déjeme decirle que cuando Cristo se manifestó a mi vida, en Cristo hallé la respuesta para mi vida. Por eso Cristo es la respuesta para cualquier situación de cualquier ser humano en esta tierra. Drogadicto, alcohólico, prostituta, lo que sea, ladrón, asesino, lo que sea. Si mira la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo está la respuesta. Mis hermanos, quiero terminar este tema diciéndole lo siguiente en esta noche. Todo aquel que pone su fe en la cruz de Cristo halla la respuesta para la salvación de su alma. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Usted puede tener toda la fama que quiera. Pero eso es pasajero, hermano. Comparado con la eternidad. Usted necesita mirar a la cruz de Cristo para hallar la respuesta. Salvación y vida eterna. Mire, hay gente que tiene religión, pero no tiene salvación. Y es por eso que nosotros debemos creer y aceptar el sacrificio de Cristo y todo el mundo. Primero que los intereses personales, creo yo, se necesita mirar a la cruz de Cristo, porque en ella está la respuesta para cada ser humano. Su sacrificio hecho en la cruz una vez y para siempre sigue vigente hoy, en este siglo XXI, en este año 2025, en este enero. Porque aunque la gente llore cuando peque, el llorar no quita el pecado, hermano. No, hay que arrepentirse. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XVIII, dijo las siguientes palabras al respecto. Si menospreciamos a Cristo,
habrás insultado al único ser que puede salvarte, al único que puede correr los cerrojos de las puertas de los cielos y darte la bienvenida. Mis hermanos, una mirada de fe a la cruz puede salvar al pecador. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra.